¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las conclusiones de la reunión de cancilleres del G20 en Brasil con otra notable invitada, Mónica Bruckmann, cientista política directamente desde Río de Janeiro. Mónica Bruckmann, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, un gusto estar contigo y conversar sobre la coyuntura mundial el día de hoy. El gusto es nuestro. Mónica, si tienes que en un titular, solo en un titular, resumir lo que ha pasado en esta reunión de cancilleres del G20 en Brasil, ¿qué diría el titular? Que es una reunión que se produce en un momento de muchas tensiones mundiales, a partir inclusive de las declaraciones del presidente Lula en África el domingo pasado, y que se está discutiendo una agenda muy central para los próximos tiempos a nivel planetario. Ahora, si escuchamos diferentes versiones, la versión de Lavrov, Sergei Lavrov, cuando él se pone en analista de la reunión, afirma de que Estados Unidos y los países occidentales que integran ese grupo, una vez más en esta reunión quisieron imponer su agenda, entonces permanentemente sacan a relucir el tema de Ucrania y el tema de Gaza para buscar declaraciones que sostengan o apoyen el interés y la posición de Occidente. ¿Tú observaste algo así? Yo creo que está ocurriendo exactamente lo contrario, Jorge. El domingo pasado, el presidente Lula hizo una declaración al final de la reunión de los países africanos en Etiopía, destacando las atrocidades que se están cometiendo en Gaza por parte de Israel y pidiendo un cese al fuego inmediato, cese al fuego inmediato. Esta declaración tuvo una repercusión impresionante por parte de diferentes esferas del gobierno de Israel, que inició una política que nunca había visto antes en la diplomacia mundial de ofensas, calificaciones totalmente descabidas y respetuosas en relación al gobierno brasileño del presidente Lula. Todo esto generó un clima de constante y creciente aislamiento de Israel en relación a la comunidad internacional y de su principal aliado, Estados Unidos. Entonces, lo que hemos visto en estos 2 días de reunión de cancilleres preparatorias a la reunión, a la cúpula del G20 en noviembre de este año, que será aquí en Brasil, es la preeminencia de la agenda brasileña, que está basada en 3 puntos principales, que es el combate al hambre, a la pobreza y a la desigualdad, el desarrollo sustentable y la transición energética, y en tercer lugar, la reforma de la gobernanza global y de las principales instituciones de esta gobernanza global, incluyendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, lo que hemos visto es el fortalecimiento de esta agenda, y el día de ayer que culmina la reunión de cancilleres preparatorias al G20 o como parte de la presidencia pro tempore del G20, de Brasil en el G20, hay una voz unánime de cese al fuego, que inclusive Estados Unidos está endosando 72 horas después de que vetó una propuesta de cese al fuego en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, en 72 horas ha tenido que rever su posición, y ahora hay informaciones de que estaría proponiendo una declaración de cese al fuego en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los próximos días, después de haber vetado por 3 veces consecutivas desde octubre del año pasado hasta hace 3 días un cese al fuego. Participan 6 países que integran el BRICS en estos G20, es decir, prácticamente la tercera parte. Esa agenda, esa visión del sur global, ¿tú pudiste detectarla de alguna forma presente en la reunión? ¿Hay algún tipo de unidad, hay algún tipo de indicio de que está funcionando esta visión, este grupo del BRICS más 6 o el BRICS Plus? Definitivamente, inclusive si uno ve la composición de las presidencias
pro tempore del año pasado y del próximo año, lo que en términos del G20 se llama la troika, es decir, la coordinación entre el país que llevó la presidencia pro tempore el periodo anterior, el que está llevando actualmente y el que llevará el próximo año. Entonces nosotros tenemos a la India, que tuvo la presidencia pro tempore el año pasado, Brasil que recibe y continúa una agenda ya discutida en la reunión, en la cúpula del G20 el año pasado, y África del Sur que va a tomar la posta para el próximo año. Entonces los tres países, las tres presidencias pro tempore consecutivas son exactamente de países de los BRICS, de potencias emergentes. Yo creo que lo que estamos viendo ahora de imposición o de, digamos, que queda clara la influencia de los BRICS en el contexto del G20, que inclusive estaba obligando a transformar el G20, porque mira, por primera vez, y eso es un hecho histórico al cual se le ha dado poco destaque, la Unión Africana está participando como 20º país o grupo de países en el G20. 21º. Entonces, esto es un hecho histórico que está transformando el propio G20. ¿Tú ves que el hecho de que Argentina, que había sido propuesto por la reunión, justamente yo tuve oportunidad de estar justamente en Sudáfrica cuando se propuso la ampliación, que con la llegada del ultraderechista Milei ha decidido que no, por lo menos momentáneamente no se va a integrar Argentina? ¿Cómo está jugando o cómo lo viste jugar en esta reunión del G20 cuando no se quiere casar con el BRICS? Es absolutamente lamentable, en primer lugar, para Argentina, la decisión de Milei en ese sentido, porque el ingreso de Argentina al grupo de los BRICS había sido una conquista enorme de Brasil y de América del Sur. Va a tener costos económicos y financieros fuertísimos, porque Argentina va a quedar atrapada en la lógica del Fondo Monetario Internacional. Y yo diría que Argentina ha comenzado a aislarse de los espacios que en este momento están con capacidad de conducir la economía mundial, que son las potencias emergentes, que es el BRICS como gran espacio articulador de estas potencias emergentes y además que se está ampliando. Recordemos que en la última reunión de los BRICS se incluyeron a 6 nuevos miembros del sur global. Entonces, Argentina está tomando la triste decisión de mantener una alianza irrestricta con Israel, con Estados Unidos, que son países que por su práctica histórica y por las condiciones de cambios del sistema mundial avanzan a un proceso de aislamiento económico muy fuerte que los obliga a mantener como principal instrumento el poder de fuego, el poder militar. Pero en otros aspectos, inclusive diplomáticos, están bastante debilitados. El tema, el cambio climático, el tema de la preocupación del medio ambiente, de la contaminación, lo que hemos podido observar es el doble discurso, digamos, de Occidente. Por ejemplo, tú ves en Europa que se pide especial cuidado en el uso de la energía eléctrica, por ejemplo, la utilización de automóviles eléctricos para que no contaminen. Y al mismo tiempo, por ejemplo, en Níger, Francia explota a cielo abierto una mina que contamina a Dios y María Santísima y deja a la mitad de la población en la pobreza. Es decir, le interesa muchísimo el tema de la contaminación y el cuidado del medio ambiente dentro de su atmósfera, dentro de su esfera, pero en países lo que sería el tercer mundo no les importa nada contaminar. ¿Cómo tú lees esa doble lectura? Eso está muy, creo que la pregunta que acabas de colocar es absolutamente central para el futuro de lo que se concibe como descarbonización de la economía mundial, como el futuro del planeta en última instancia. Y fíjate que es una cosa muy interesante y hemos venido investigando y profundizando informaciones sobre este tema. Todos los proyectos de transición energética y descarbonización de la economía mundial, de los centros económicos más importantes, y hablemos apenas de Europa como un ejemplo. El Pacto Verde Europeo, que la Comisión Europea lanza al mundo en 2019 y que significaba una propuesta de transformación total de la economía europea en 5 años para dar cabida a las industrias de baja emisión de gases de efecto invernadero.
basada en tres aspectos principales: la electromovilidad, es decir, la sustitución de los vehículos convencionales movidos a energía fósil por vehículos eléctricos, la transición energética y las industrias con baja emisión de gases de efecto invernadero. Para todas estas tres grandes líneas se requieren un conjunto de minerales estratégicos. Por ejemplo, para te dar una idea, en 30 segundos, para producir un vehículo eléctrico, tú tienes que, la batería del vehículo eléctrico pesa en torno de 170 a 200 kilos, es decir, 20% del peso del vehículo, en comparación a una batería convencional de un vehículo convencional que pesa en torno de 30 a 40 kilos. Estos 200 kilos de las baterías de los vehículos eléctricos están compuestos por un paquete de minerales estratégicos: cobre, níquel, litio, etcétera, cuyas principales reservas están en África, pero principalmente en América del Sur. Según estimativas muy tímidas del Banco Mundial, y las nuestras actualizadas muestran que el escenario es aún más grave, el consumo de cobre, de níquel, de litio se va a multiplicar de 10 a 20 veces en los próximos 20 años. Entonces, imagínate tú la multiplicación de la producción de cobre en Perú, México y Chile por 20 veces en los próximos 10 o 15 años, la devastación ambiental que va a dejar en América del Sur. O del níquel. Brasil es el tercer productor, la tercera reserva mundial de níquel en el mundo. Entonces, lo que quiero decir con esto muy rápidamente es que la descarbonización en la punta del consumo, como tú bien lo has dicho, va a producir una exacerbación de la actividad extractiva en los territorios que tienen estos minerales, que van a viabilizar la producción de vehículos eléctricos en el mundo o de la transición energética. Entonces, estás descarbonizando en la punta del consumo y estás exacerbando la devastación ambiental en la base extractiva, que son grandes continentes: es toda América Latina, es gran parte de África. Esto quiere decir que, que tenemos una visión, o que estos países y estos proyectos tienen una visión bastante miope de lo que es la crisis climática, que tiene que entender que el planeta es un ecosistema global integrado. Entonces, si tú devastas la Amazonía brasileña, donde se realiza gran parte de la actividad extractiva, estás devastando el principal pulmón del planeta, que ayuda a sustraer los gases de efecto invernadero del ambiente. Entonces, yo creo que esta es... Hay ya una pregunta, Mónica, te hago una pregunta. Tú dices, tienen que entender. Déjame ser abogado del diablo. Estamos hablando de gente altamente educada, sofisticadamente educada. ¿No será que entienden muy bien, pero hay un menosprecio al daño que pueden hacer a otras partes de la población mundial, que en definitiva, si tienen problemas de salud, como ha pasado en Ecuador con lo que ha dejado Texaco, etcétera, etcétera, que ha producido cáncer, minería abierta en otros países de América Latina, que definitivamente afecta a la salud de la población? Yo tengo mis preguntas si realmente no es que saben o les importa poco, o consideran que están hablando de seres humanos de segunda categoría. Yo creo que hay una cierta visión absolutamente cortoplacista y esquizofrénica de gran parte del capitalismo mundial. Claro que tú tienes sectores más, digamos, más informados, sí, pero esta lógica de privatizar la naturaleza, financiarizar la naturaleza, es una lógica que lleva a una visión esquizofrénica. ¿En qué sentido? Fíjate, si nosotros pensamos el impacto de las grandes transformaciones producto de la crisis climática, el aumento del nivel de los océanos, el aumento de los incendios en lugares que ya son desérticos. Mira, a Grecia ha pasado por periodos el año pasado de incendios consecutivos, grandes tormentas en Europa, temperaturas bajísimas en Europa que han impactado a la población. Yo me pregunto, mira, en los Países Bajos, ¿en cuántas décadas van a desaparecer? O sea, el cambio climático afecta principalmente a los países que tienen poblaciones enormes, vulnerables y efectos sociales terribles, pero definitivamente también afecta a los países del viejo mundo desarrollado, que van a ver inclusive sus territorios ser sumergidos en el mar. Entonces, por eso yo digo que hay una cierta visión miope
de estos sectores de elaboradores de políticas públicas que no están evaluando con una matriz adecuada. Además, por supuesto, de la vieja actitud colonizadora, de la vieja actitud absolutamente irresponsable en relación a lo que pasa fuera del continente. Pero yo creo que hoy en día queda muy claro que el impacto ambiental es un impacto que digamos, afecta a todo el planeta. Y eso es un paradigma de análisis que nosotros desde el sur y desde América Latina tenemos que abrazar con mucha seriedad, y los países del norte, infelizmente, con esta visión miope o de mala fe, es una posibilidad, eh, están llevando a un futuro de la humanidad bastante incierto. Mónica, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Mónica Bruckmann directamente desde Río de Janeiro sobre las conclusiones de la reunión de cancilleres del G20 que está terminando justamente en Brasil. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Mónica Bruckmann, cientista política desde Río de Janeiro, sobre las conclusiones de la reunión de cancilleres del G20 que se realizó en Brasil. Mónica, tú conoces muy bien el tema de las comunicaciones, del periodismo, de lo que tiene que ver la manipulación de los mensajes a través de los grandes medios hegemónicos a nivel mundial. ¿Cómo has visto reflejado esta reunión del G20 en los medios hegemónicos? ¿Qué temas han destacado y qué temas han ocultado eventualmente, y si difieren de los medios que ven, por ejemplo, en los países que integran el BRICS? Bueno, yo diría que un tema que ha sido muy importante para el desarrollo y la forma en que se han dado las discusiones estos 2 días aquí en Río de Janeiro, tiene que ver, por ejemplo, con el impacto que tuvo la posición de Brasil en relación a solicitación de un cese al fuego inmediato en Gaza. Esto marcó todas las discusiones. Inició lo que parte de la prensa, inclusive brasileña, y algunos sectores de la gran prensa internacional titularon como una gran crisis diplomática entre Israel y Brasil. Estoy hablando del día lunes, el día martes, después de las declaraciones del presidente Lula, que comparaba lo que está ocurriendo hoy en día en Gaza con lo que ocurrió con el exterminio de los judíos por parte de Egipto. Esta comparación causó una reacción histérica de Israel y de parte de la prensa mundial, que apostaba a un desgaste de Brasil. Y lo que vimos los días siguientes es exactamente un desgaste de la posición agresiva de Israel en términos de respuesta diplomática que dio a este hecho, y un fortalecimiento de la posición brasileña en el contexto de la reunión de los BRICS, inclusive, y de la agenda específica que se iba a discutir el 21 y 22, en relación a los 3 ejes que Brasil plantea sobre la discusión digamos, del G20 este año, y en relación a la posición de cese al fuego en Gaza. Entonces, lo que hemos visto como resultados y en los discursos de cierre de la reunión el día de ayer, un aspecto importantísimo ha sido el fortalecimiento de la posición de cese al fuego. Entonces, lo que quiero decir es que en estos 4 días ha habido una evidente reconfiguración de la posición de la prensa mundial, fortaleciendo la posición de Brasil frente a lo que parte de la prensa el día lunes decía que iba a ser un desastre.
un aislamiento de Brasil de la comunidad internacional. Y lo que hemos visto en realidad, inclusive a partir de sectores de la prensa del mainstream, es un debilitamiento de la posición israelense y de sus principales aliados. A nivel de la figura política de Lula, ya lleva más de un año en la presidencia. ¿Cómo has visto su participación en el contexto global, en el contexto mundial? ¿Dónde está quedando Brasil? ¿Qué cambios has visto respecto a la política de Bolsonaro a nivel mundial? Lula recupera lo que fue, digamos, una máxima durante su primer y segundo gobierno de una política externa activa y altiva. Tiene como principal asesor de la política externa al ex canciller Celso Amorim, que tiene una larguísima experiencia, no solamente diplomática, sino como estratega diplomático de Brasil, muy importante. Y lo que hizo Brasil es recuperar con Lula, y esto tiene que ver también con la personalidad de Lula. Lula es uno de los líderes más respetados, latinoamericanos más respetados en el mundo y más carismáticos. Él consigue reposicionar a Brasil en el centro de los espacios de toma de decisiones global. Inclusive yo tengo la impresión y hasta cierto punto el convencimiento de que el nuevo dinamismo que asume el bloque de los BRICS en el 2023 tuvo que ver con el regreso de Brasil a una participación más activa del bloque. Tuvo que ver con una redinamización producto de que América Latina estaba regresando al bloque. Porque una cosa que fue siempre muy clara en la política externa brasileña es que la participación de Brasil en todas las esferas del ámbito internacional no era solo de Brasil, era por lo menos de América del Sur. Por eso es que, por ejemplo, cuando se crea el Banco de los BRICS en 2014, aquí en la ciudad de Fortaleza, en Brasil, la presidenta Dilma invita a varios mandatarios latinoamericanos, entre ellos Cristina Kirchner, a participar de esta reunión, porque Brasil siempre entendió que era una participación continental. Entonces yo creo que esto ha sido muy importante. Y si uno ve los 194 puntos que conforman la declaración final de los BRICS en la reunión del año pasado en África del Sur, varios de ellos están resumidos en lo que podríamos llamar una propuesta de transformación de los organismos de gobernanza global, incluyendo Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, que está pidiendo una mayor participación de los países emergentes del sur global en estos espacios. Y esta reunión del G20 que terminó ayer recupera uno de estos ejes de la reunión de los BRICS, nuevamente al reafirmar la necesidad de una transformación de estos espacios de gobernanza global, que ahora han tenido que ser endosados por países que no daban importancia o inclusive que se oponían a esto, como Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países. Por último, Mónica, entonces, conclusión. Definitivamente el mundo multipolar gana terreno con gran velocidad, y a pesar de que este mundo unipolar que ha conducido los destinos del planeta, especialmente el dominio de la moneda del dólar en el comercio mundial, ¿lo ves que viene barranca abajo? Este va a ser un proceso largo, pero se ha iniciado ya. El hecho de que gran parte de los países de los BRICS y una parte creciente del comercio mundial se esté realizando en monedas locales a partir de sistemas únicos de compensación. Entonces, esto permite, por ejemplo, que Brasil comercie con China, y ya ocurrieron las primeras experiencias de comercio entre China y Brasil en reales y China en yuanes, a partir de estos sistemas de compensación. Entonces, parte importante, no importante todavía en términos absolutos, pero una parte del comercio mundial se está realizando ya en monedas locales, lo que está fortaleciendo las monedas locales, lo que está fortaleciendo este mecanismo de sistemas de compensación que dejan de operar en dólar o en euro.
Entonces, definitivamente vamos en un proceso de debilitamiento de estas monedas que se constituyeron como monedas internacionales, que además se agrava por la creación de sistemas de pago paralelos a los que usa Occidente y que generalmente fueron usadas como mecanismos de punición. Por ejemplo, el sistema SWIFT. Más de 11.000 entidades financieras en el mundo operan con el sistema de comunicación ultra seguros, que es el SWIFT, que tiene sede en el norte de Europa y que permite que las transacciones en el mundo se realicen. Con la amenaza de expulsar a Rusia del sistema SWIFT, por ejemplo, Occidente pretendía poner en práctica una punición al más alto nivel a la economía rusa. Y ya lo ha hecho con otros países como Venezuela, etc. Entonces, al tener un sistema de pagos y de comunicación ultra seguro paralelo al SWIFT, definitivamente Occidente pierde su capacidad de punición económica a los procesos políticos, a los regímenes que les son desagradables. Entonces yo creo que esta es otra conquista importante que está transformando la nueva arquitectura financiera global, donde no solamente el mundo multipolar está aflorando como una realidad, pero además un mundo multipolar donde los países del sur, estoy hablando del sur político, los países emergentes están teniendo un papel mucho más dinámico, inclusive un papel en capacidad de conducción económica de la economía mundial, del comercio mundial y lo más importante, de los nuevos ciclos tecnológicos y ciclos de innovación que están transformando la industria mundial contemporánea. Entonces, no es apenas una cuestión de fuerza en el área diplomática, de fuerza en el área estrictamente geopolítica, sino que tienen una base económica. Este proceso tiene una base económica incuestionable de desplazamiento de los centros más dinámicos de la economía mundial, del norte, del viejo norte desarrollado hacia el sur emergente y de occidente hacia oriente, China, pero otros países de oriente también, y los países emergentes del sur. Entonces yo creo que es un proceso mucho más profundo y que realmente está colocando una situación de transición de los centros hegemónicos. Mónica Bruckmann, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jorge, un placer haber conversado contigo y te mando y junto contigo a toda la audiencia que nos acompaña un fuerte abrazo desde Río de Janeiro.